Antes de realizar la demostración de Sytul en ArcGIS Pro, se va a explicar cómo instalar y configurar la herramienta en un equipo local. Para ello, primero abrimos el programa ArcGIS Pro. Una vez abierto, clicamos en el apartado Settings y luego en Package Manager. Allí nos aparecerán los environments de Anaconda que existen en ArcGIS Pro. Para la correcta instalación de Sytul es necesario realizar un clonado del environment que viene por defecto. Esto puede durar varios minutos. Mientras se clona el environment, vamos a proceder a instalar localmente el repositorio de Sytul en nuestro equipo local. Para ello, cogemos la URL del repositorio y en una carpeta abrimos una terminal y ejecutamos el comando git clone. De esta forma, tenemos ya instalado Sytul en nuestro equipo. Una vez ha terminado el clonado del environment en ArcGIS Pro, procedemos a activar este nuevo environment. Ahora procedemos a instalar las librerías externas que usa Sytul y que no vienen instaladas por defecto. Abrimos una terminal llamada Python Command Prompt. Nos fijamos que esté activado el environment que acabamos de clonar. Después, viajamos al directorio donde hemos realizado la instalación de Sytul y ejecutamos el comando pip-install. Una vez termine la instalación, abrimos ArcGIS Pro y creamos un nuevo proyecto. Ahora vamos a copiar los archivos de ejemplo que vienen en la carpeta example del repositorio. Para el correcto funcionamiento de Sytul, copiaremos los archivos de líneas baseline y shorelines a nuestra GDB creada por defecto en el proyecto nuevo. Esto es muy importante, ya que para ejecutar Sytul debemos tener todos los archivos en la GDB asociado al proyecto y no en carpetas externas o en cualquier otro sitio de nuestro equipo. Una vez copiados los archivos, añadimos la toolbox de Sytul en nuestro proyecto de ArcGIS. Para ello, buscamos el archivo con la extensión PYT en la carpeta src del repositorio. Una vez hecho esto, tendremos listo Sytul para su ejecución. Ahora procedemos a explicar cómo ejecutar paso a paso la herramienta Sytul. Primero,
generamos los transectos a lo largo de la baseline. Para ello, abrimos la herramienta y le pasamos los datos de entrada. Un campo necesario es especificar la dirección del mar en el momento en el que se digitalizó la línea de base. Para ello, una pista que podemos hacer para ver los puntos de origen y final de la línea de baseline es aplicar esta simbología que nos va a indicar en qué dirección se trazó la línea originalmente. En este caso, de arriba a abajo, es decir, el mar está a la izquierda. Pasamos los datos y ejecutamos la herramienta. De esta forma tenemos los transectos generados. Si abrimos la tabla de atributos, vamos a poder ver un campo ID especificando cada uno de los transectos. El siguiente paso es generar las intersecciones entre los transectos de la baseline y los transectos de las líneas de costa. Pasamos los datos de entrada. Un campo necesario para ejecutar esta herramienta va a ser crear y especificar un campo identificador numérico en la capa de Shorelines. Especificamos los datos de entrada y ejecutamos la herramienta. Una vez ejecutada, vamos a poder ver cómo se han creado dos archivos de puntos obteniendo las intersecciones. En las shorelines vamos a poder ver que se ha calculado un campo en el que se especifica la distancia de cada una de las shorelines a la línea de base. El siguiente paso es ejecutar el análisis. Este análisis va a realizar un ajuste de regresión lineal para cada uno de los transectos. Después de ejecutarlo, vamos a poder ver cómo la capa de transectos se aplica una simbología en base a la tasa de erosión. También vamos a poder ver cómo en la capa de transectos aparecen varias métricas importantes relativas del análisis. Además, si vamos a la carpeta donde tenemos alojado el proyecto, se habrá creado una carpeta llamada Output Data donde se han exportado en archivo Excel las posiciones de las líneas de costa y los valores de las métricas de la tabla de atributos de la capa transectos. Finalmente, la última herramienta de SeaTool realiza un graficado especificando cada uno de los transectos que queremos focalizarnos. Una vez terminada la ejecución, vamos a poder ver, primero de todo, que se ha creado un gráfico interactivo en la interfaz de ArcGIS, donde vamos a poder ver el valor de la pendiente de la tasa de erosión, el ajuste de la regresión lineal, para cada uno de los transectos en los que ha salido el análisis significativo, es decir, hay erosión o hay acreción. Paralelamente, se ha creado en nuestra carpeta de trabajo una carpeta llamada Plot Results, donde aparecen en archivo PNG varios gráficos del análisis realizado. En ello tenemos gráficos de barras, mapas, un boxplot estacional, un diagrama de dispersión, un mapa de calor y la regresión lineal en la serie temporal.